Y ya estamos en esta parte de la historia en el Antiguo Testamento. Ya estamos en Primera de Reyes. Es más, si te gustan las películas con secuelas, créeme, esta historia se pone aún mejor. Se pone aún más fascinante. Y quiero explicarte por qué. Porque Primera de Reyes es la continuación de la historia que ya veníamos conversando en Primera y Segunda de Samuel. Y Reyes empieza contándonos los últimos días del rey David. Y el rey David básicamente transfiriendo el reinado de Israel a su hijo Salomón. Sí, a Salomón. Salomón fue finalmente el fruto de la relación entre David y Betsabé. ¿Te acuerdas de esta historia que inició trágicamente entre David y Betsabé? Imagínate, Dios en su gracia restauró todo esto y de ahí, fruto de esa relación, sale Salomón. Y Salomón es conocido por muchas historias, entre ellas, por ejemplo, cuando Salomón tiene una conversación con Dios y Dios le dice, hey, pídeme lo que quieras, y Salomón finalmente dice, dame sabiduría para reinar a tu pueblo. Y fue Salomón, por ejemplo, quien termina haciendo realidad el sueño de su padre David, de construir el templo, de construir un templo majestuoso para poner ahí el arca y que pueda establecerse la presencia de Dios. Pero no solamente llegó a hacer eso Salomón. Salomón también hizo muchas otras edificaciones majestuosas. Y eso justamente nos habla los primeros capítulos del libro de Reyes, de Primera de Reyes. Pero ¿sabes? Hay un capítulo también que es bien triste en realidad. Porque Salomón termina poniéndose, digamos, espalda a espalda con Dios. Finalmente hizo lo malo. Pero Dios en su gracia le dijo, mira, por respeto y por amor a tu padre, no voy a tocar nada aquí. Lo cierto es que una consecuencia después de todo lo malo que termina haciendo Salomón, porque recordemos, era un ser humano, terminó haciendo lo malo. Y finalmente su hijo Roboam es quien toma el reinado después de Salomón, y Roboam puso la cosa peor todavía. Llega un momento donde Roboam prácticamente deja de lado la sabiduría de los consejeros que tenían sus antecesores y empezó a escuchar la voz de sus amigos y la voz de las personas que querían decirle a él solamente lo que él quería escuchar. Y toma una serie de decisiones que lo que finalmente lleva es que el reino se divide. Y sí, es en Primera de Reyes donde nos cuenta de que el reino de Israel se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur conocido como Judá y el reino del norte ahora conocido como Israel. Y básicamente en el reino del norte se habían aliado 10 de las 12 tribus. ¿Para qué? Para intentar derrocar a este rey Roboam, pero finalmente se dividen en dos y es triste toda esta historia, es bastante trágica. ¿Por qué? Porque después de esto hay una serie de nombres de reyes básicamente enfocados en el reino del norte y te vas a dar cuenta que todos ellos, uno más que otro, siempre hacían lo malo ante los ojos de Dios. Siempre hacían lo malo ante los ojos de Dios. Pero Primera de Reyes después se detiene en uno de estos personajes, se detiene en el rey Acab. Y el rey Acab había llevado ya el tema a un nivel superlativo. Se casó con una mujer llamada Jezabel y hay toda una historia ahí de cómo es que él prácticamente se vende ante la idolatría. Pero Dios levanta en todo ese momento un profeta muy conocido llamado Elías. Y Elías, poderosísimo profeta de Dios, siempre levantando y trayendo fuego del cielo. Y no sé si ustedes se acuerdan esta historia cuando Jezabel amenaza con matar a Elías. Y Elías, después de una gran victoria, termina huyendo para querer salvar su vida. Y después hasta le pide a Dios y le dice, ya no quiero estar aquí. Pero Dios finalmente restauró el llamado en Elías y él siguió con su misión. Entonces, Primera de Reyes termina enfocado un poco más en la historia del profeta Acab. Y de hecho termina la historia con un Acab totalmente derrotado y sí, con el reino todavía dividido y levantándose un nuevo rey en el norte llamado Ocosías, que igual que su padre, también hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y en el sur, en el reino de Judá, termina el libro hablándonos de un Josafat que él sí hacía lo bueno ante los ojos de Dios y Dios cuidaba al reino del sur, al reino de Judá.
Entonces, es fascinante esta historia. ¿Por qué? Porque es en medio de todo este momento de los reyes que se levantan un grupo de personas llamados los profetas de forma paralela. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de Dios y buscar restaurar a su pueblo. De hecho, vemos la historia y nos damos cuenta un detalle. ¿Sí o no que la gracia de Dios es abrumante? Es impresionante. Cómo es que persona tras persona hacían lo malo ante los ojos de Dios y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Pero Dios, fiel a su pacto, fiel a su promesa, fiel a su gracia, buscando traer restauración y arrepentimiento de su pueblo. Y esta es Primera de Reyes. Nos vemos en el siguiente video con Segunda de Reyes.